No, Maribel sabe. Bueno, en el capítulo, yo creo que hicieron una muy buena división entre este capítulo y el anterior, por la manera en que él sigue hablando en este capítulo. Ya no hace unas reflexiones de por qué estamos, sino ahora hace lo que cualquiera que tiene suegra, o sea, cualquier hombre casado, haría, y es hacer lo que hace el dermatólogo, ir al grano. Exactamente qué significa esto para la vida. Así que este capítulo 4 de Pedro empieza hablando de algo que es para la vida. Los que me conocen saben que uno de mis artistas favoritos es Rubén Blades, porque él tomó la salsa y la llevó a, a la problemática social. Y este capítulo se me parece mucho a Rubén Blades, si fuera 2000 años antes. Porque lo que plantea este capítulo es decisiones. Cada día, todo cuesta. Salgan, hagan sus apuestas de cada día. Eso es lo que Pedro está diciendo en este capítulo. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Y les voy a explicar algunas cosas por las cuales me parece a mí que tiene que ver con Rubén Blades. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para el propósito, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los demás o a la gente, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos que andan en esto, les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en ese mismo desenfreno de disolución. Y por no correr con ellos, nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque en esto también, perdón, la palabra es por. Voy a hacer énfasis, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Ok, hay algunos términos aquí que son muy, muy importantes, muy interesantes. Entonces, empieza con, debido al hecho de que Cristo ha padecido en la carne por nosotros. Entonces, ya he explicado durante los 3 primeros capítulos cómo Cristo ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras acciones, por las cosas que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y nos ha puesto a Cristo como ejemplo. Todo el tiempo nos ha puesto a Cristo como ejemplo para que suframos de acuerdo con lo que Cristo sufrió. Miren que si a él, mi mamá tiene una frase, fue a Cristo y lo crucificaron. Exactamente esos son los 3 primeros capítulos de Pedro. En los 3 primeros capítulos, Pedro recuerda toda su experiencia con el Señor y nos explica por qué es que nosotros vamos a padecer en esta tierra. Ahora,
a partir de este capítulo 4, Pedro va a explicar cómo es que vamos a vivir en esta tierra esos padecimientos que ha explicado, que están soportados por todo lo que hizo Cristo por nosotros. Así que él resume los 3 primeros capítulos en, puesto que debido a que Cristo ha padecido en la carne por nosotros, Cristo ha muerto por nosotros, Cristo fue a la cruz por nosotros, puesto que eso es verdad, entonces viene lo que sigue. Y el todo está aquí. Nosotros debemos armarnos también del mismo pensamiento. La palabra pensamiento aquí es el mismo propósito, del mismo pensar. Hay que cambiar nuestra manera de pensar al pensamiento que tuvo Cristo. Pero para cambiar ese pensamiento hay que armarnos. A mí me pareció muy interesante la palabra armarnos. Hoy en día nosotros todavía usamos la palabra armémonos de valor. Armémonos de, bueno, etcétera. La palabra que aparece aquí es la palabra hoplita. Y los hoplitas eran el ejército de élite de una falange griega. ¿Alguien vio la película 300? ¿Alguien vio la película 300? Sí, sí, yo. No, Yo no. me quedo dormido. No. Ok. Yo la vi. 300 narra la historia de Leonidas con 300 hombres defendiendo el paso hacia Esparta. Y la manera en que detuvieron a los persas que los superaban en una proporción increíble fue con una forma que se llama falange. Las falanges eran grupos de soldados que se armaban como un dedo. Había un primer grupo, luego venía un segundo grupo, luego venía un tercer grupo, pero las personas estaban cubiertas por un escudo, una lanza y tenían una espada. Este era el ejército, el grupo élite del ejército espartano. Los niños espartanos no jugaban con carritos, ni tampoco tenían videojuegos. No. Los niños espartanos, desde que se levantaban hasta que se acostaban, andaban con una espada, una lanza y un escudo. El hoplita era la élite de ese tipo de personas. O sea que cuando nos dice nosotros armémonos, está diciendo, oigan, ustedes necesitan poner el pensamiento como el que tenía el hoplita, el pensamiento de un guerrero, porque a lo que se van a enfrentar es a una guerra. Les van a guerrear y ustedes necesitan armarse del pensamiento que tuvo Jesús para poder pelear la guerra que se les viene tal cual como él la peleó por nosotros. Ahora sí, ahora sí es más claro este primer versículo. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, ok. Ahora, aquí la única parte que falta es cuál es ese mismo pensamiento del Señor Jesús. Eso es lo que empieza a explicar enseguida. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hay una propaganda en Barranquilla, en Colombia, que dice, ¿tomaste la decisión de dejarlo? ¿Han visto la propaganda, por lo menos los que viven en Colombia?
Tomaste la decisión de dejarlo y entonces el otro dice, sí, ya dejé el azúcar, ya dejé no sé qué cosa. Tomaste la decisión de dejarlo. Mire lo que dice. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué es ese ha padecido? Pues es el mismo padecido de Cristo. ¿Y cómo Cristo fue que padeció en la carne? Muriendo. Entonces voy a traducir lo que dice aquí. Quien ha muerto en la carne terminó con el pecado. Ese era el pensamiento del Señor. Cuando yo muera en la cruz, yo me llevo los pecados. Entonces nos indica a nosotros el mismo bautismo que hizo el Señor Jesús lo llevamos nosotros. El mismo bautismo de Noé lo llevamos nosotros. Que nosotros andamos por este mundo, aunque este mundo es totalmente pecaminoso, andamos sin el pecado o luchando contra ese pecado. ¿Y cómo luchamos contra ese pecado? Como hoplitas, como guerreros de élite, como personas convencidas de que podemos vencer el pecado. 300 hombres se enfrentaron a una horda de persas y los detuvieron. Pues nosotros nos vamos a enfrentar a una ola de ataques y vamos a poderlos detener si nuestro pensamiento cambia al pensamiento de Cristo. Y el pensamiento de Cristo es, yo he muerto en la carne porque he terminado con el pecado. Ya vamos a ver cómo es eso. Un momento. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo, Luis Carlos Armela, un día cuando yo dije que Jesús era mi Señor y yo dije que Jesús era mi ejemplo de vida y yo dije que yo quería seguir sus pisadas, tomé la decisión en mi corazón y en mi mente de terminar con el pecado que me dominaba en la vida. Si tú no has tomado esa decisión de terminar con el pecado que domina tu vida, entonces todavía permaneces en el pecado. Porque todo aquel que quiera seguir al Señor Jesús no puede tener como Señor al pecado. Porque nadie puede servir a dos señores. O sirves a Jesús o sirves al pecado. Fácil. Decisiones. Cada día. Todo cuesta. Andan y hagan sus apuestas de cada día. Cada día tengo que poner en mi corazón y en mi pensamiento el hecho de yo terminé con el pecado cuando yo puse mi carne en la carne del Señor Jesús. Yo terminé con el pecado. No va más conmigo. Contra ese enemigo yo voy a pelear. Es mi decisión todos los días de pelear contra el pecado. Ese pecado que a mí me tenía esclavizado. Sea cual sea. ¿Y cómo lo explica? Con el para. Para no vivir el tiempo que me resta en esta carne, no vivir en los deseos de quién. De los deseos hombres. ¿de quién? De los hombres. Ah, un momento, ahora me está explicando qué clase de mentalidad era la que yo tenía. Mi mentalidad es la mentalidad de los hombres, o sea, la mentalidad de este mundo. La mentalidad que me dice que el pecado está correcto, que el pecado es lo normal. Ayer estaba viendo una película francesa donde un papá le dice a la hija, hija, a veces mentir es bueno para salvaguardar a otros del dolor de la verdad.
Cualquiera que oye esa expresión dice, wow, qué papa. Qué papa. Qué papa. Es una mentira. Estás enseñando a tu hijo que es bueno mentir en determinados casos cuando tú decidas que es bueno para otras personas o para ti. Eso es mentira. Pero esa es la forma en que el hombre piensa. Y es la forma en que yo pensaba. ¿Y por qué el hombre piensa así? Porque el hombre está en pecado. Y como yo estaba en pecado, entonces también pensaba que era normal decir una mentira piadosa. Es normal, a ver, fumarse un taquito de marihuana, normal, eso es social. Hombre, tomarse un traguito y manejar, pues si no te coge la policía. Ay, hombre, hay 7 mujeres por cada hombre. ¿Cómo vas a ser tan egoísta de estar con una sola? Una borrachera una vez al año no hace daño. Tranquilo. Pura mentalidad humana. Pura mentalidad humana. Oye, te estás pasando de peso. Mira, te está saliendo un rollito. Vamos a hacerle bullying a fulanito. Para que se deja. Pendejo él. Ay. Ay. Pura mentalidad humana. Ahora, lo que el Señor dice es, no, hemos terminado con ese pecado porque nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios. Decisiones. En vez de vivir en la voluntad de los hombres, yo necesito tomar la decisión de vivir en la voluntad de Dios, porque ese es el mismo pensamiento del Señor Jesús. Ahora, cuando yo tomo la decisión de vivir para la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios, definitivamente me pongo en contra de vivir en la voluntad de las demás personas en este mundo. Incluso para mis propios pensamientos. Miren bien, ¿por qué razón uno tiene que ser como un hoplita? ¿Por qué tiene uno que ser este guerrero de élite con una preparación mental de voy a ganar porque yo soy un ganador? ¿Cuántos se vienen? No importa, yo soy ganador. No, pero es que son 1000-1, no importa, yo soy ganador. Y si muero en este intento también soy ganador. Los que pierden son ellos. Esa mentalidad de cambiar a la voluntad de Dios en vez de mi voluntad es la mentalidad del Señor Jesús. Hágase conforme a tu voluntad y no la mía. Hubiera sido más fácil que pasara por esta copa y no tuviera que vivirla, pero hágase tu voluntad en vez de la mía. Esa es la mentalidad ganadora de alguien que es el Señor. Ese es el Señor al que nosotros seguimos. Ese es al que hay que tener como ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque si no vas a seguir con el mundo. Miren bien. Hay que tener esto porque no me acuerdo qué versículo es ese. El versículo del porque es el 3. Porque nosotros en la vida que habíamos llevado hemos hecho todo el tiempo la voluntad de la gente.
y lo que dice es, basta ya. Basta ya de haber hecho toda nuestra vida la voluntad de los demás. Mis hermanos, ¿saben que hemos hecho durante toda nuestra vida no la voluntad buena, ni siquiera la hemos cuestionado? Hemos hecho la voluntad de todas aquellas personas que nos han dicho, haz esto, haz lo otro. Hemos seguido las tradiciones de nuestros padres porque esas eran las tradiciones de nuestros padres. Y cuando nos rebeldizamos contra nuestros padres y sus tradiciones, nos fuimos a las tradiciones de los amigos, las tradiciones de los vecinos, las tradiciones de los compañeros de trabajo, las tradiciones, y seguimos las tradiciones de un montón de gente y nunca nos pusimos a pensar si eso estaba bien delante de Dios. ¿Alguna vez se preguntaron en algún momento de sus vidas antes de Cristo si eso que estaban haciendo estaba correcto? Aun cuando la conciencia nos estaba diciendo, no hagas eso. Nosotros dijimos, ¿qué? Si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Alguien levante la mano si piensa que nunca ha hecho eso. Nadie, ¿cierto? No podemos levantar la mano porque todos hicimos la misma vaina. En el tiempo del Señor Jesús también. Pedro, recuerden, él estaba recordando lo que él había hecho contra el Señor. Recuerdan que lo vimos las veces pasadas, ¿cierto? ¿Qué hace la persona si lo atacan? Entonces saca la espada y le quita la oreja al otro. Si estuviera en Barranquilla es machete, pues no hay espada, hay machete. Entonces se le quita la oreja al otro. Si se deja dar el primero, si hay varios, bueno. Todos somos vengativos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron, donde usted llegue aquí con un golpe y no le haya puesto el ojo morado al otro, yo aquí lo acabo de rematar. Así que uno apenas le pegaban la primera, uno le devolvía la segunda, la tercera y lo pateaba. Porque así era como le enseñaban a uno. Nosotros fuimos criados para ser violentos. Entonces somos violentos. ¿Por qué? Porque es que la gente en Colombia es violenta. ¿Cierto o no? ¿Cómo son criados los arequipeños? Voy a llevar a los arequipeños porque hoy quiero hablar de los arequipeños también. Todo lo que viene de Lima, no. Si no tienes pasaporte no tienes pasaporte de Arequipa. Limeños ya que serán. Cobarde. Sí, pues. Nos dejaron solos en la guerra contra el Chile. ¿Qué tal, ve? No, ve. ¿Cierto, Clau? Ajá. Somos independientes. Somos independientes. La República Independiente de Arequipa. ¿Qué haría Perú sin Arequipa? ¿Cómo que se llama? Y sus minas. Pero es cierto, y así vivimos. Bueno, es lo que está diciendo aquí. Nosotros hemos vivido la vida como a los demás se les ha dado la gana que la vivamos. Todos copiamos, todos vamos con la moda. Si la moda dice, perfórate, te perforas. Si la moda dice, tatúate, te tatúas. Y si la moda dice que te vuelvas homosexual, entonces te vuelves homosexual. Ah, pero si te gustan las mujeres, entonces puede ser bisexual. Pero si te gusta mujer con hombre, puede ser trans. Pero si te gusta, y para todo hay,
porque así piensa este mundo. Miren los pecados de la voluntad de la gente. La voluntad de la gente, la voluntad de la gente. Escuchen bien, esto fue escrito hace 2000 años. 2000 años. ¿Cómo es? Andan en lascivias. La palabra lascivia es la palabra sinvergüenza. Pero no la palabra completa sinvergüenza, sino sin vergüenza. O sea, me importa, como diría este señor de aquí, me importa un carajo. Un carajo. Perdón por la palabra, pero es una expresión muy costeña de me importa un carajo. Oye, fulanito, que no hagas eso porque me importa un carajo. Esa es la expresión, lascivia. Yo hago tal cosa. Oye, ¿tú por qué estás haciendo? ¿Por qué estás? ¿Tú carajo lo que tú pienses? Porque yo pienso lo que yo pienso y se acabó. Lascivia. Malos deseos. No es desear las cosas chéveres, las cosas buenas. No, es malos deseos. Entonces yo puedo desear a mi hija de 8 años. Es una mujercita, porque es lo que yo creo. Mi cuerpo me lo pide. Y vemos nosotros ahora que es tan común ver en los noticieros el papá que viola a la hija, el otro que hace tráfico con los niños. Ahí hay un programa donde hay una niña que fue tomada a los 7 años y lo encontraron no sé cuánto tiempo después porque estaba en otra ciudad en un semáforo y la tenían pidiendo limosna. 7 años, por favor. Padres matan a sus hijos, hijos matan a sus padres, etcétera, etcétera, porque es el libre desarrollo de mi personalidad. Yo tengo mi cuarto, papá, tú no puedes entrar en mi cuarto. Es mi espacio, respeta mi espacio. ¿A qué horas? Borracheras. Esta palabra borracheras aquí es una palabra interesante. Borracheras es perdiste el control de tu vida. No eres tú. Al día siguiente ni te acuerdas. Los que se acuerdan son tus amigos que te emborracharon y te tomaron todas las fotos haciendo las ridiculeces que haces cuando te emborrachas. Entonces tus amigos, tus grandes amigos te pintan. Los grandes amigos con los que tomaste te bajan los pantalones. Yo estoy diciendo esto por alguien que me comentó del bullying que le hicieron durante un montón de tiempo y tuvo que poner una demanda por haberle hecho eso. Esto no es mentira. ¿Cuántos accidentes de tránsito hay hoy en día en cualquier parte del mundo por alcohol? Dice el gran maestro y filósofo Rubén Blades en su disco que estoy trayendo a colación, que el borracho va manejando a la eternidad. Cree que el alcohol no le hace nada. El tipo se creó un James Bond. Tal cual.
Y así lo vemos todos los benditos días, y todos los benditos días hay un tipo que arrolla a un montón de gente, otro que mata a otro, otro que se mata así, otro que mata a la familia y luego se suicida porque se dio cuenta que por su borrachera suicidó mató a la familia. Y sin embargo, todos los equipos de fútbol tienen en sus camisetas orgías. Esta es una palabra interesante y me dio como cosa. Orgías es cuando comes y comes y vuelves a comer. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? Yo sí sé. Pero digo, comes y comes. Glotonería es la palabra para orgías aquí. Es aquella persona que no se mide al adquirir cosas. Las personas glotonas, las personas que quieren todo al extremo de poder hasta dañar a los demás con tal de adquirir lo que quieren adquirir. En este caso, comida. Habían personas en Roma que vomitaban para volver a seguir comiendo. Se hacían vomitar para seguir comiendo. Disipación. Esta es la palabra en la cual ya tú te pasaste. Ya te pasaste. No te emborrachas, es que te emborrachas hasta que han visto las propagandas de esas personas que dan un paso y ¡pum! Se caen y se levantan, medio se levantan y ¡pum! Se caen de nuevo porque no tienen el más mínimo control sobre su función motora. Eso es la persona que se disipó. Es la persona que no controla nada. No se puede controlar. No se controla en su ira, no se controla en sus pensamientos, no se controla en absolutamente nada. Es totalmente controlada. Y la última es la que, digamos, engloba, hace la globalización de todas estas. Idolatría abominable. Coloca a alguien en el lugar de Dios para su vida. Así que ahora entendemos que una persona que no se arma para hacer la voluntad de Dios realmente es un esclavo de un ídolo. Un ser pensante con semejante capacidad como la que tenemos los humanos, con la que fuimos creados, nosotros por propia voluntad hemos vivido nuestra vida pasada siendo unos esclavos de un ídolo. Hágame el favor. Hemos sido esclavos de un ídolo, de un ser que es absoluta y totalmente degenerado. Porque eso somos nosotros y la humanidad es eso. La humanidad, miren, por favor, solamente hay que mirar a nuestro alrededor. Nosotros hemos vivido como la gran mayoría de las personas que nosotros frecuentamos viven hoy en día. Esclavas de su propio ego. Un ego que es lascivo, que tiene malos deseos, que es borrachón, que tiene orgías y es una persona que es absolutamente glotona de todo. Lo que yo tengo y lo que no tengo lo adquiero porque es mío. Una persona que vive en disipación y ya no controla su vida es una persona que tiene un ídolo al cual no puede rechazar. Y la palabra de Dios nos dice, señores, esta era la manera en que nosotros vivíamos antes. Basta ya.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos trajo esa manera de vivir? ¿Qué nos trajo esa manera de vivir? ¿A cuántos dañamos? ¿A cuántos, desgraciadamente, hicimos sufrir? ¿A cuántos de los que les decimos te amo, les dimos una cachetada? ¿En cuántos colocamos rencores? Va peor. ¿Cómo estaba nuestro corazón antes de conocer a Cristo? Vivíamos adoloridos, envidiosos, sufriendo por las cosas que no teníamos, anhelando las cosas que teniéndolas pensábamos que no eran suficientes. Egoístas, como dice Maribel, ¿cierto? Eso éramos. Esa es la forma de vivir nuestra. Está tan arraigada en nuestro corazón que necesitamos cambiar como un hoplita para poder vivir bajo la voluntad de Dios. Porque no va a ser fácil. Es una lucha de 1 contra 1000, contra todos los miles de malos deseos y de mala manera en que nosotros hemos acostumbrado nuestro cuerpo a vivir. Vivir bajo la voluntad de Dios no va a ser fácil. Pero necesitamos entender que nosotros tenemos la posibilidad de tener el ejemplo de Cristo y usarlo, porque nos podemos armar de su mismo modo de pensar. De su mismo modo de pensar. Pedro no escribió esto por tomar del pelo. Pedro nos estaba diciendo, hey, van a tener que luchar. Van a tener que luchar contra todo lo que ustedes eran. Y van a tener que armarse de valor. Y van a tener que armarse de pundonor. Y van a tener que armarse de fortaleza, porque para enfrentarse a sí mismos, por la voluntad de Dios, se requiere fortaleza. Y por si fuera poco, a los que están en ese desenfreno, o sea, todos los que viven alrededor nuestro, ¿les parece que es extraño que ustedes no corran en ese libertinaje, en ese derroche de maldad con el que corren todos ellos? Entonces te van a decir, ay, eres cristiano. Ay, te lo prohíbe la religión. Ah, entonces vas a perder ese negocio simplemente porque Dios dice, oye, ¿por qué te vas a aguantar que te digan esas vainas? No, mijo, hágale, hágale. Porque cuando ellos nos ven correr hacia la voluntad de Dios, los ven correr en contra de ellos. El resultado de que corramos en contra del mundo, de todo lo que hace el mundo, es que nos van a ultrajar, nos van a difamar, nos van a insultar, van a blasfemar de nosotros, nos van a decir como la esposa de Job. Nos van a decir como la esposa de Job, ¿recuerdan? Niega a Dios, muérete. No nos parezca extraño que nos hablen mal. No nos parezca extraño que cuando decimos que somos cristianos la gente se nos aparte. Eso es lo normal. A eso es lo que debemos estar preparados. Nuestro pensamiento debe ser el pensamiento del Señor Jesús. El Señor Jesús vino aquí y él sabía que iba a ser rechazado. Y cuando empezó a predicar, sabía que iba a ser rechazado. Estaba escrito.
Pero, dice el versículo 5, pero todos los que nos ultrajan darán cuenta al que está preparado, y hoy está 2000 años más preparado, para juzgar a los vivos y a los muertos. Tú puedes ser juzgado como vivo o puedes ser juzgado como muerto. Ahora bien, ¿por qué ellos van a dar cuentas? Porque para eso el evangelio ha sido predicado. ¿Saben por qué nosotros predicamos el evangelio? Porque nuestro pensamiento ha cambiado a yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es salvar al mundo de su pecado. Entonces, al cambiar mi pensamiento al pensamiento de Dios por salvación del pecado, yo quiero predicar la buena noticia de que Dios, a pesar de nosotros, nos ama. A pesar de nuestra lascivia, nos ama. A pesar de nuestros malos deseos, nos ama. A pesar de las borracheras nuestras, nos ama. A pesar de las orgías, nos ama. A pesar de la disipación, nos ama. A pesar del libertinaje, nos ama. A pesar de la idolatría, nos ama. Y como nos amó a nosotros, ama a todos los que están cometiendo eso hoy en día. Y aún a nosotros mismos, que en algunas veces cometemos las mismas cosas que cometíamos antes. Aún en ese momento, en vez de estarnos calificando, debemos estar diciendo, y aún así, Dios me ama. Y arrepentirme. No tengo que vivir así. Ese no es mi pensamiento. Así no es mi pensamiento. Por eso es que tenemos el evangelio, para darlo a aquellos que están muertos. Nosotros estamos vivos, vivimos bajo la voluntad de Dios, pero los que no viven así están muertos. Por eso necesitan las buenas noticias. El evangelio nos da a nosotros la fuerza para soportar la maldad de los demás, para que los demás puedan ver la bondad de Dios en nosotros y puedan pedir qué esperanza es la que ustedes tienen que les permite vivir bajo nuestro acoso y ustedes se sienten gozosos. Eso es lo que nos ha predicado Pedro durante todo este tiempo. Todo el tiempo ha dicho esto. Ahora, ¿para qué ha sido predicado el evangelio? Ojo, todo el mundo piensa que nosotros vamos a ser juzgados por lo bueno o por lo malo que hicimos. Escuchen por qué ha sido predicado el evangelio. Para que seamos juzgados en la carne según los hombres, pero seamos vivificados en el espíritu según Dios. Este es el cambio que ha sucedido en nuestras vidas de muertos a vivos. ¿Qué va a pasar con nuestras decisiones de todos los días de vivir en la voluntad de Dios? Lo que va a pasar es lo siguiente. Los hombres nos van a juzgar en la carne y vamos a ser ultrajados. Y vamos a ser blasfemados. Vamos a ser atacados y algunos vamos hasta llegar al momento en que nos van a matar. Pero por el mismo evangelio con el cual nosotros fuimos llevados a Dios, por ese mismo evangelio, por el cual nosotros somos juzgados y ultrajados en la carne, Dios a nosotros nos dice vivos. Y mis hermanos, en este tiempo
Y 2000 años después de haber sido escrito esto, sigue siendo exactamente lo mismo. Todos los días debemos levantarnos y tomar decisiones. Mi decisión es no ser juzgado por los hombres y ser juzgado por Dios, quien está preparado a juzgar a los vivos y a los muertos. O mi decisión es ser juzgado por los hombres, pero ser vivificado por Dios. Tu decisión y mi decisión de todos los días yo me tengo que levantar y preguntarme, ok, ¿voy a vivir según Dios o voy a vivir según los hombres? ¿He probado cómo se vive según los hombres? ¿Qué me ha traído? Bueno, entonces es bueno probar cómo se vive según Dios. Pero para un cristiano no hay elección. Un cristiano real. Hay muchos que se llaman cristianos. Una cosa es ser un cristiano y llamarse cristiano y otra vaina es ser un cristiano real. Un cristiano real se levanta todos los días, coloca su pensamiento en el pensamiento de Cristo y definitivamente, como un hoplita, se arma de ese pensamiento, se coloca las armas de ese pensamiento y dice, yo vivo en mi espíritu porque Dios me ha vivificado. Así que hoy empiezo mi nueva lucha contra mi propio ego. Mi propia lucha contra las costumbres del mundo. Mi propia lucha para ganar a los que no conocen la victoria que yo tengo en Cristo. Ese es el mensaje. Ya. Terminó.